Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestro estudio en la Asociación General, estudio de la Escuela Sabática. Nos gustaría hacer juntos el estudio de esta nueva lección de sábado de 6 de julio del 2013. Eso es también una nueva tema que también es cristocéntrica y habla mucho de nuestro Señor, y vamos a aprender de cosas muy interesantes y muy importantes. Junto con nosotros está nuestra querida hermana Raquel, que está visitando nuestro estudio muchas veces en esos últimos tiempos, y el título de la lección es La bendición de la hospitalidad. Por eso tenemos un cuadro de un hogar. Entonces vamos a estudiar igual como que estamos en nuestra casa y que como que nosotros compartimos el Evangelio y esta lección y una forma informal en nuestros hogares. Por eso Jesús tenía o daba tanta importancia de la hospitalidad. Con la ayuda del Señor vamos a aprender esta lección, pero antes queremos empezar con una oración silenciosa. Amén. Nos gustaría leer por lo menos la primera parte de Testimonio, el Hogar Adventista, página 406. Y sí me gustaría invitar a nuestra querida hermana Raquel que nos ayude leyendo. La Biblia da mucho realce a la práctica de la hospitalidad. No solo ordena la hospitalidad como un deber, sino que presenta muchos hermosos cuadros del ejercicio de esta gracia y las bendiciones que reporta. Entre ellos se destaca el caso de Abraham. Dios atribuyó suficiente importancia a estos actos de cortesía para registrarlos en su palabra, y más de 1000 años más tarde fueron mencionados por un apóstol inspirado. No olvidéis la hospitalidad, porque por esta algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Interesante este testimonio, prácticamente es basado en el versículo bíblico también. El apóstol Pablo está mencionando que a veces teniendo visitas no sabemos si los ángeles de Dios no están ahí. Y por eso es importante que tenemos nuestra casa siempre abierta y preparada, en buen orden y buena condición, porque no sabemos cuándo los ángeles nos van a tocar la puerta. Con la ayuda del Señor nos gustaría pasar un poco los subtítulos de la lección para que podamos tener una idea del pensamiento del autor de esta escuela sabática. El primer subtítulo es moviéndose constantemente hacia la meta. Estamos hablando de una forma introductoria del plan de Jesucristo, cómo se movía Él y todo estaba en sus planes, se movía en la dirección de Jerusalén y todo que Él tenía prácticamente estaba planificado día al día, el Padre lo guiaba, y en este sentido vamos a ver ahora, para cumplir la misión, nuestro Señor Jesucristo también necesitaba la hospitalidad de la población. ¿Y qué sucedió? Vamos a ver en esta lección. El segundo subtítulo, un recibimiento cortés y bendiciones. Vamos a ver cómo lo recibieron. Fueron muy cortés, no fueron, y también qué problema prácticamente surge en este momento de necesidad
de parte de los apóstoles y de parte de nuestro Señor Jesucristo, y el rechazo que ellos reciben de parte de la población. Tenemos la reacción humana de la descortesía que ellos encuentran y bueno, el último subtítulo es preparando un lugar para el mejor invitado. Vamos a ver las necesidades que tenemos en el lugar, pero también en esta lección vamos a analizar cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debemos nosotros tratar a la otra gente, especialmente a ellos que no creen la misma manera como nosotros, a ellos que se comportan de una manera inexpectada para todos nosotros. Vamos a ver aquí la primera pregunta. Sabiendo que los últimos días de su misión se acercaban, ¿en qué se enfocó Jesús? Es obvio que estamos hablando de los últimos días de Jesús. Imagínense que Jesús pasó un tiempo con el pueblo, que estaba enseñando, que estaba curando a la gente. Fue una persona famosa, lo conocían, lo amaban, querían hacerlo rey porque él daba comida y todo lo que la gente necesitaba. En este momento de, en este momento tan elevado de su fama, podemos decir, vamos a ver en qué situación se encontraba Jesús y sus discípulos. Pero más concreto en la pregunta, ¿a dónde se dirigía Jesús? Y quizá también ¿por qué? Y sí nos gustaría escuchar nuestra querida hermana Raquel. Todo el ministerio de Jesús estaba claramente especificado paso tras paso. Esta declaración constata el hecho de que Jesús era consciente que había llegado el momento en que tenía que dirigirse a Jerusalén. Y para ello decidió emprender una ruta. Y esa ruta, aunque el fin último era Jerusalén, él tenía un plan en este plan de viaje. Estos elementos son importantes porque en esta lección tratamos de las relaciones humanas. Y el Señor Jesús se encontrará con distintos grupos humanos, con diversas reacciones humanas a lo largo de esta lección, y veremos cuál fue la actitud de Jesús y cuál debe ser entonces la nuestra, porque la hospitalidad, no olvidemos que es el término que nos va a dirigir a lo largo de la lección. Entonces, para tener hospitalidad, se nos decía en la nota introductoria que esta no es una opción y no es simplemente un deber, sino que es una gracia acompañada de bendición. Así que implica una actitud por parte de cada uno de nosotros frente a las necesidades humanas. Muy importante, muchas gracias. Es interesante que Jesús se dirigía a Jerusalén. Jerusalén fue el centro religioso en Israel, fue también, en acuerdo a la profecía, el lugar donde él debía ofrecer su ofrenda. Entonces, prácticamente fue su viaje de despedida, su viaje antes de la Pascua, antes de presentar su ofrenda. Y es interesante, todo eso es importante para entender también los sentimientos de los apóstoles que acompañaban nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver la segunda pregunta. ¿Por qué región debía pasar él y sus discípulos para llegar a Jerusalén? Básicamente había dos rutas, una más larga y otra más corta.
considerando el informe bíblico, sabemos que Jesús estaba finalizando su último viaje a Galilea. Así que de Galilea tenía que pasar a Judea, donde estaba Jerusalén. Lo cual quiere decir que tenía dos opciones. Una opción que era el paseo o el paso más extenso, era bordeando las orillas del Jordán, y era realmente muy largo el viaje. Sin embargo, cruzando por las colinas de Samaria, se producía el trecho más corto entre Galilea, donde él estaba, a Jerusalén, en Judea, donde él iba a ir. Así que es interesante que ante esas dos opciones, él escogió esta, y no la hizo, no tomó esta decisión porque sí. Había varios elementos significativos que vamos a ir desarrollando durante la lección, que nos van a mostrar que el Señor tenía un plan claramente prescrito al respecto. Y como prueba de ello, sabemos que Él envió a dos discípulos, envió a Juan y a Santiago, que eran hermanos, y los envió por adelantado con el fin de preparar todo y que todos pudieran descansar una noche en una ciudad específica en su ruta cruzando por Samaria. Así que, uno, el Señor tenía previsto visitar Samaria. Dos, no solamente visitarlo, sino también hospedarse. Y tres, su fin último era Jerusalén. Pero antes de llegar, tenían que pasar varias cosas. Muchas gracias, muy interesante. Prácticamente cuando leemos los evangelios entendemos que Jesús tenía una actitud muy especial con los samaritanos, porque él quería demostrar que él no sufría de los mismos prejuicios que tenían los otros judíos. Eso él demostró a la mujer samaritana, y bueno, ella también se convirtió en un misionero muy importante. También sabemos que Jesús estaba dando varias parábolas, una de ellas del buen samaritano. Entonces, ahora pasando o en el camino de Jerusalén, él quería pasar por Samaria para compartir sus bendiciones con el pueblo samaritano. Imagínense, todos esos elementos tienen una importancia muy grande cuando llegamos a la próxima pregunta. Vamos a ver la próxima pregunta ahora, número 3, dice: ¿con qué se encontraron los discípulos cuando fueron al pueblo a pedir alojamiento? Sabemos que eso sucede después que Jesús mandó a sus discípulos a preparar el camino, y todo fue anunciado, no fue de sorpresa. Y vamos a ver qué sucede en este momento. Nuestra querida hermana Raquel, por favor, si nos puedes ayudar en esta pregunta. Lamentablemente, se negó la hospitalidad a Jesús y a sus discípulos. Y la razón era pues muy simple. Los samaritanos sabían que el Señor Jesús tenía como fin final Jerusalén. Y por esa razón había elegido esa ruta, que era la más breve. Ahora ellos habían prejuzgado las razones o los motivos por los cuales Jesús usaba esa ruta. No era simplemente porque era la más breve, sino porque él quería dejar bendiciones tras sí. Ahora, sin embargo, ellos deciden que es una ofensa. Uno, que Jesús use la ruta pasando por Samaria solo para ir a Jerusalén. Así que era una ofensa hacia ellos, que en lugar de visitar el templo de Gerizim, quiere ir ahora a Jerusalén a visitar el templo que está en esa ciudad.
Así que ellos lo tomaron como una ofensa personal y la forma de desquitarse de esa ofensa es rechazar que se quede en ese lugar. Y realmente pues es muy humana ese tipo de reacción. El problema se plantea porque estos samaritanos de esta ciudad, porque no podemos hablar de samaritanos en sentido genérico, estamos hablando de una ciudad específica, ellos se predispusieron porque decidieron que conocían la motivación por la cual Jesús hacía las cosas, lo cual es el primer error en la hospitalidad. Y por eso ellos dejaron de ser hospitalarios, porque no se preocuparon de la necesidad del otro, sino de los deseos suyos. Así que un principio contrario a la hospitalidad es colocarse uno en primer lugar, porque la hospitalidad consiste precisamente en tener el deseo de cubrir la necesidad del otro. Y realmente lo que Jesús quería hacer es brindarles su hospitalidad a ellos, porque si ellos cedían a ofrecerles su lugar de alojamiento, Él dejaría tras sí bendiciones aún mayores. Muy importante, muchas gracias. Los samaritanos no esperaban o esperaban que Jesús, con su autoridad y con todos los milagros que hizo, debe apoyar su convicción religiosa. Y eso es que sucede muchas veces, que nosotros juzgamos los otros pensamientos. No estamos en acuerdo de aceptar la gente que piensa diferente de nosotros, que cree diferente de nosotros. Y eso es que sucede. También sucedió lo mismo con los judíos, porque ellos querían obligar al Mesías para que Él haga las cosas como ellos lo entienden. Y aquí vemos que los samaritanos no fueron muy diferentes. Eso fue el destino, eso fue su comportamiento. Vamos a ver la próxima pregunta. 4 dice: a diferencia de los samaritanos, ¿qué gran sensibilidad y hospitalidad caracterizaba a los patriarcas cuando veían a viajeros que pasaban por su camino? Tenemos dos personas mencionadas en esta pregunta y queremos ver cómo fue el comportamiento de los patriarcas. Prácticamente los samaritanos también tenían los mismos patriarcas, la misma cultura. Hoy día tenemos los musulmanes, que son muy hospitalarios también, la gente común. Se habla mucho del terrorismo hoy día, pero vamos a ver que no todos los musulmanes son lo mismo. Hay gente sincera, hay gente que están hasta avergonzados por que todo eso que sucede. Entonces, algo semejante fue la situación cuando Jesús pasaba Samaria, porque los samaritanos fueron algo terrible para los judíos. Apóstata y gente que no sabían dónde adorar y cómo adorar. Y para los samaritanos, por supuesto, también tenía este antagonismo uno con otro. Pero ahora vamos a ver la pregunta 4, la diferencia. ¿Cómo fue prácticamente la doctrina principal dejada por nuestro Señor Jesucristo y demostrada en la vida de las patriarcas? Bien, aquí tenemos a Abraham y tenemos a Lot. Sabemos que Lot había aprendido de Abraham, así que queremos centrarnos primero en Abraham. La descripción es muy detallada y específica en Génesis 18 y incluye los pasos que caracterizan la auténtica hospitalidad. Vayamos repasándolos. 1. Abraham estaba cómodo en la puerta de su tienda.
y ahora observa a 3 hombres que bajo el calor del día están pasando cerca de él. Primer elemento, él sale de su área de confort. Él podía quedarse donde estaba, nadie le había pedido ningún favor. Ahora, él se daba cuenta que estas personas estaban cansadas, que eran caminantes, que hacía muchísimo calor y que era necesario su intervención como ayuda a estos individuos. Así que inmediatamente él sale de su nivel de confort. 1, la hospitalidad implica no pensar en uno primero. 2, él se dirige, se ofrece, es proactivo, toma una iniciativa, toma una acción. Y esta solicitud que hace es altamente cortés, porque solicita que ellos consideren venir a su hogar. Así que ofrece con toda delicadeza y consideración su hogar a estas personas necesitadas. Pero no solamente lo hace en una forma teórica. Aquí nos damos cuenta que él es claramente específico, porque les dice, bueno, vengan, porque van a tener para beber, obviamente hacía mucho calor, era necesario la ingesta hídrica. Además dice, le lavaremos sus pies, además podrán descansar, además de eso comerán, y además de eso estarán gozosos. Y después podéis continuar. Y esto es muy interesante. Hospitalidad significa, 1, salir de su propia área de confort. 2, ofrecer aquello que los demás necesitan sin demandarlo. Es decir, uno lo ofrece sin que se lo hayan pedido inclusive. Cubrir las necesidades vitales, innatas, físicas, pero también tomar en consideración las necesidades espirituales o emocionales de las personas, asegurarse que están bien y que pueden continuar. Y fíjense qué interesante, porque Abraham había recibido antes diversas promesas de Dios en cuanto a asegurarle su descendencia. Ahora, sin embargo, como consecuencia de esa acción hospitalaria, es la primera vez donde se le da el tiempo específico en que tendría su hijo. Y se le dijo, de aquí a 1 año tendrás a Isaac en tus brazos. Muy bien, muchas gracias. También cuando ofrece la comida que ofreció Abraham no fue la comida que sobraba, pero fue la comida mejor que él podía tener. Bueno, son varios principios muy importantes de la hospitalidad y vamos a ver que el patriarca principal, el padre de la fe, Abraham, practicaba. Y no solo él, pero todo el pueblo judío. Eso es una tradición oriental, y también en mi país, Bulgaria, eso se practica mucho. Tenemos que entender que la hospitalidad es algo muy provechoso. En este caso vamos a ver que la hospitalidad no es solo una obligación con una buena obra que nosotros hacemos a las visitas, pero en ese caso entendemos que está más o menos hasta el contrario. La visita viene para bendecir a ellos que abren sus puertas, y eso se demuestra muy claramente con la segunda persona mencionada aquí en la respuesta, que es Lot, que estaba en Sodoma. Él insistía que las visitas vienen en su casa. Los ángeles rechazaron su invitación, y no solo una vez, pero él insistía y insistía, sabiendo las costumbres malos del pueblo y el peligro en que los ángeles prácticamente van a enfrentarse en la noche. Pero salvando o pensando que él está ofreciendo salvación a ellos, él prácticamente salvó su propia vida y la vida de sus hijas. Entonces,
debemos entender que la hospitalidad no es un favor a la visita, pero es como que más un favor de ellos que ofrece la visita. En nuestro tiempo moderno, donde tenemos carros, coches, vehículos, transportes, aviones, hoteles a todas las partes, entonces es quizá un poco extraño esta teoría, pero en el tiempo antiguo no tenían otra opción y se practicaba mucho la hospitalidad. Y prácticamente por tener una persona en nuestra casa, podemos aprender mucho. No solo que podemos tener los ángeles mismos en nuestra casa, pero podemos aprender mucho de la cultura de la persona, de la forma como sea, de la experiencia que él tiene. Nos podemos enriquecer increíblemente por las cosas que podemos aprender comunicándonos con nuestras visitas. Vamos a seguir adelante. Vemos que eso fue la cultura, también fue prácticamente eso fue ¿cómo se llama? Fue también el costumbre de los samaritanos a aceptar gente en su casa. No es que fue algo extraño y se esperaba que, pensando que los apóstoles pasaban primero y preparaban el camino de la venida de Jesús, entonces se esperaba que la gente lo van a aceptar con brazos abiertos. Pero ¿qué sucede en pregunta número 5? ¿Qué respuesta negativa vino de dos de los discípulos de Jesús? ¿Cómo nos sentiremos si por causa de algo? No, estamos muy adelante. Un momento. Estamos... Bueno, pregunta número 3. ¿Con quién se encontraban los discípulos cuando fueron al pueblo a pedir alojamiento? Perdón, esta interrupción. Estamos en pregunta número 3. Ya hemos mencionado esta pregunta anteriormente, solamente queremos repasarla para seguir conectando los puntos. Entonces, se produce un rechazo y entonces la pregunta 4 nos la compara con otros que sí obtuvieron gran beneficio al ser hospitalarios. Esa es la comparación que tenemos. Y entonces, sí, gracias. Sí. Y entonces ahora en la pregunta 5, que es la que ahora nos corresponde, después de considerar a Abraham, a Lot y la declaración en Hebreos también, ¿cuál es el mensaje que le trajeron a Jesús? Ya que Jacobo y Juan habían ido para preparar, ahora regresan y dan el informe. Y entonces le dicen, pues no quieren que tú vengas, ellos no te ofrecen hospitalidad, así que no hemos podido preparar nada. Y entonces ante eso le presentan una alternativa a Jesús y le dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Bien, es interesante. Hay dos momentos o dos eventos históricos fundamentales en la vida de Elías donde desciende fuego. Una es en el Monte Carmelo, cuando el fuego consume no solo el altar, sino todo el contenido y el agua alrededor. Y después se procede a la ejecución de los sacerdotes idólatras. Pero también hay otro segundo evento relacionado con este momento que mencionan aquí los dos discípulos, que quizás sea más cercano, es cuando en Segunda de Reyes capítulo 1, un rey de Israel busca a Elías para consultarle y envía un grupo de oficiales
armados con el fin de traer a Elías. Ahora ellos se dirigen a Elías en una forma altamente descortés, y entonces Elías solicita que venga fuego y consuma a esos 50, y eso ocurrió en varias ocasiones. Así que específicamente el contexto sería este. Aunque los discípulos tenían el monte Carmelo muy cercano, lo podían visualizar desde el área donde ellos estaban, el rechazo que habían dado a Jesús, que era tan querido y tan amado por ellos, los desconcertó de tal modo que demostraron en ese momento de crisis cuál era el espíritu para enfrentar decepciones, rechazo, y como Jesús les dice, no sois conscientes del espíritu que tenéis, eso vendría después. Así que sí es humano el hecho de que reaccionemos así, sin embargo es inapropiado, porque el principio del cielo es la aceptación libre. Nunca hay compulsión, nunca hay imposición, nunca hay violencia, sino hay un fluido suave de aceptación de la verdad. Muchas gracias. Sí debemos entender que prácticamente después que Jesús hizo tantos milagros, que hizo tantas buenas obras, ser rechazado, eso tocó el celo de los apóstoles, celo religioso, celo en favor de la autoridad de Jesucristo, porque ellos pensaban por rechazarlo a él, están rechazando el Mesías, están rechazando a Dios. Y claro, bueno, uno puede justificar una reacción así, puede encontrar muchas razones a actuar o pensar de esta manera. Pero debemos entender que el espíritu del Evangelio es un espíritu de paz, un espíritu de entendimiento y de amor. Y eso es que esta lección también nos quiere decir, y es algo muy muy importante. Tenemos los dos discípulos aquí, Juan y Santiago, y tenemos Juan que prácticamente se llama el discípulo de amor. Pero ¿cómo sucede que Juan, que fue un hombre tan tormentoso y tan violento en sus pensamientos, se vuelve a ser el discípulo de amor y el discípulo tan cerca de Jesús? Y debemos entender que eso es el poder del Evangelio. Eso es que puede suceder con todos nosotros después que aceptamos de verdad el Evangelio, y un convertimiento total y genuino es que cambia no solo nuestros pensamientos, pero nuestros deseos, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Y en eso esta lección también está dando un ejemplo de un convertimiento absoluto en ese sentido, como los discípulos pensaban y actuaban y querían hacer, pero que sucede después de su conversión. Con ayuda del Señor continuamos más adelante con pregunta número 6. ¿Qué recepción recibió Jesús en otra aldea samaritana y también de su propio pueblo? Vamos a ver qué fue la reacción de Jesús mismo, porque sí vemos la reacción de los apóstoles, que fue furiosa, pero ¿cómo fue la reacción de nuestro Señor Jesucristo y qué hizo él, Raquel? Bien, aquí tenemos 3 momentos y 3 grupos humanos. El primero de ellos era, un grupo de samaritanos que vivían en una aldea que rechazó a Jesús. Jesús se dirigió a otra y ahí sí recibió acogida. Después tenemos la cita de Juan 1:11, donde
se habla de una nación que era el pueblo de Dios y oficialmente como nación rechazaron a Jesús. Y ahora tenemos otro tercer grupo humano, el último, el remanente del tiempo del fin, descrito en Apocalipsis 3, donde también el Señor quiere probar la hospitalidad, porque la cita nos dice claramente que está llamando a la puerta y espera que alguien escuche, que abra la puerta, y entonces se producirá una comunión, se producirá una relación por el hecho de la apertura y de la hospitalidad que se brinda, se conseguirá esa profunda comunión y relación con Dios. Bien, ¿qué significa esto? Cuando hablamos de hospitalidad, hablamos de relaciones humanas. Y hablamos de relaciones humanas que llegan a caracterizarse por el beneficio mutuo. Ahora, a nivel espiritual, transfiriendo este mismo pensamiento, nos damos cuenta que el Señor Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Así que hasta hoy el Señor viene a nosotros y el Señor exige. ¿O así será? No, el Señor no lo exige y eso es importante. Y ese fue el problema que tenían los discípulos. El Señor ofrece, el Señor solicita. Y lamentablemente el pueblo judío rechazó oficialmente como nación a Jesús. Este otro grupo de samaritanos aceptó y ahora queda la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Seremos nosotros hospitalarios con el Señor Jesús? Muy bien, muchas gracias. Muy buena pregunta. Prácticamente en este punto entendemos que no debemos desanimarnos si obtenemos un rechazo de parte de alguien o de parte de muchos, porque en ese caso fueron rechazados de un pueblo entero. Y podemos aprender de Jesús que Él no se desanimó y Él no clasificó los samaritanos todo bajo la misma condenación. Él no dijo, todos los samaritanos están gente malas. Él no dijo, todos los americanos son así y todos los mexicanos están así y todos los guatemaltecos están así. No, esto es una forma humana de clasificar las cosas y está mal. Jesús no actúa de esa manera. Una ciudad lo rechazó, pero otra ciudad lo aceptó. Y eso es que debemos entender, debemos seguir adelante y presentar el Evangelio a cada persona por separado, porque cada persona tiene el poder y la posibilidad de tomar su decisión personal. Muchas veces decimos, ay, de esta religión no puede salir nadie. Ay, de otra religión ellos no aceptan el Evangelio. Eso no es correcto. Si muchos rechazan, como rechazaron este pueblo, muchos otros sí van a aceptar, si recibe una invitación apropiada. Y eso es que Jesús demuestra con su actitud en este viaje a Jerusalén y con éxito. Y en lo mismo tiempo vamos a ver que los judíos mismos que fueron del pueblo judío no aceptaron a Jesús. Entonces no podemos tener ningún prejuicio porque tenemos buena gente judía y tenemos mala gente. Tenemos buena gente samaritanos y tenemos los malos también. Y así es con cada nación y así es lamentablemente con todo el mundo. Pero ahora vamos a seguir adelante. Pregunta número 7. Es difícil para nosotros ver y reconocer nuestros propios errores. ¿Qué podemos aprender de la respuesta del Redentor? ¿Qué respuesta dio Él a los discípulos cuando ellos tenían esta forma furiosa, esta forma, ¿cómo se llama? Airada. Airada, gracias.
en esa situación que no fue fácil, ¿qué respuesta recibieron ellos, Raquel? Bueno, fue sorprendente. Para ellos era inesperado que el Señor Jesús les contestara de esta manera, porque ellos consideraban que quien debía ser reprendidos y amonestados con severidad eran esta ciudad samaritana que no había aceptado a Jesús. Sin embargo, ahora Jesús se dirige a ellos y los reprende. Entonces, ellos son los que reciben reprensión, lo cual era pues chocante para ellos en este momento. Y les dice algo que todavía es más impactante. Le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Así que realmente los dejó en un estado impresionante, porque les dijo claramente que el espíritu que les movía a desear la destrucción o el mal de aquellos que no habían correspondido a sus expectativas era incorrecto y era rechazable y era reprobable por parte de Dios. Y ahora les da el segundo mensaje, lo que se suponía que ellos debían ser. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Eso es importante. El Señor Jesús les dijo, yo no he venido a este camino de Samaria para destruir ciudades. Yo he venido para traerles la salvación, para traerles el mensaje. Y eso es un elemento fundamental para nosotros. La tolerancia religiosa, la paciencia, la misericordia y la comprensión, la eliminación de los prejuicios y los preconceptos respecto a otras denominaciones o a otros grupos humanos es fundamental. Y el principio de la salvación, del bien hacer, de la búsqueda del beneficio de los demás a llevarlos a Jesús. Ese es el principio de la hospitalidad. Muy bien, muchas gracias. Prácticamente esta lección tiene mucho que ver con los principios de la Reforma, porque sabemos que uno de los principios fundamentales adventistas es no combatir, no entrar en guerra con otras naciones o con otros hermanos. Y eso es que Jesús demostró en este caso. Nunca debemos responder al mal con mal. Entonces, de esa forma podemos ser de bendición en este mundo y llevar el Evangelio hasta el fin. Y eso es una lección muy importante. Muchas veces pensamos que actuamos bajo un celo religioso, pensamos que estamos como Moisés, teniendo las tablas de la ley, que él la rompió y dice que eso lo hizo por celo, limpio y puro. Pero en ese caso, esta forma de actuar no fue inspirada por Dios. En contrario, venía por la influencia de la naturaleza caída que está en nosotros. Por eso debemos siempre ser cuidadosos bajo qué espíritu estamos. Pero con la ayuda del Señor, queridos hermanos y hermanas, debemos entender y considerar este último testimonio deseado de toda la gente en página 452. Todo ser humano pertenece a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Cristo murió para redimir a todos. Nada puede ser más ofensivo para Dios que el hecho de que los hombres, por fanatismo religioso, ocasionen sufrimiento a quienes son adquisición de la sangre del Salvador. Muchas gracias.
¿Por qué los samaritanos rechazaron a Jesús? ¿Y por qué prácticamente este fanatismo religioso funciona así? Es por la debilidad nuestra de la fe. Si nosotros somos débiles en la fe y no sabemos cómo confrontar otras religiones, cómo defender nuestra posición, entonces preferimos rechazar a la gente para que no enfrentarnos con nuestra propia debilidad y falta de fe. Por eso muchas veces sucede eso. La debilidad es que prácticamente, y el miedo es por atrás del racismo, por atrás de la intolerancia religiosa y todo eso. Pero si estamos nosotros aferrados a Cristo y tener el Espíritu Santo con nosotros, no vamos a tener miedo de nada y de nadie, pero en contrario vamos a buscar más y más conexiones, más comunicación con otra gente, otros creyentes, porque vamos a tener la fuerza también de testificar del reino celestial de nuestro Señor Jesucristo. ¿Algunas palabras por terminar la lección, Raquel? Sí, yo creo que esta lección es una invitación a reconsiderar y a reanalizar nuestras relaciones humanas, también analizar nuestro nivel de tolerancia, analizar y reflexionar acerca de nuestras motivaciones para cubrir las necesidades de otros y también valorar nuestra disponibilidad para ayudar a otros. Qué bueno, muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, adelante, estamos junto con nuestro Señor Jesucristo y no nos olvidamos a abrir nuestras puertas, nuestros hogares. Dialogamos con nuestra visita, compartimos el Evangelio, porque no hay un lugar mejor que en nuestro hogar, donde podemos compartir el Evangelio, donde podemos estudiar la Biblia, también visitar los interesados en las casas de ellos, porque eso es la forma como Jesús demostró que debemos trabajar. Que Dios le bendiga y le guarde, que tenga un feliz sábado. Y no se olviden a compartir con sus amigos esta página web y estos videos para que muchos más puedan disfrutar de este conocimiento maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y le guarde. Un feliz sábado. Amén.